El 11 de diciembre del 2023, los magistrados deciden autoprorrogarse. Estos magistrados tienen tres excusas. La primera es que no quieren dejar sin justicia al país. La segunda es que la ley corta que existía antes, que es la ley que rige, digamos, las elecciones judiciales en ese periodo, era inconstitucional según ellos. Y la tercera es que si no se prorrogan, nadie va a poder subir a sus cargos porque así no funciona la sucesión en estos puestos dentro del órgano judicial. Los mandatos de estos magistrados comenzaban en 2017 y deberían haber terminado el 31 de diciembre del 2023. Pero se deciden prorrogar y ahora tenemos los mismos magistrados hasta junio del 2024. ¿Pero qué es un magistrado? Muchos me han estado preguntando eso. Un magistrado ocupa un cargo demasiado importante dentro del órgano de justicia. Y es importante primero entender cuántos órganos o poderes tiene el Estado. Tiene cuatro. El ejecutivo, presidente y ministerios. El judicial, ahora lo vamos a explicar. El electoral y el legislativo, que sería la asamblea. Dentro del judicial está dividido en jurisdicciones. Son 5 las jurisdicciones principales. Justicia ordinaria, agroambiental, de materias especiales y originario campesino. Después está constitucional. Cada una tiene un ente que la supervisa, por así decirlo. Y después está el Consejo de la Magistratura, que es el administrador de todas las jurisdicciones y del órgano judicial como tal, además de que se encarga de diferentes trámites como derechos reales. Pero en sí se encarga de la administración y el financiamiento y demás. Ahora, la justicia ordinaria, su instancia más alta es el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia tiene magistrados y son 9. El Tribunal Agroambiental tiene magistrados y son 5. El de especiales y el de... Bueno, la jurisdicción de especiales y la jurisdicción de originario campesino no tienen magistrados. Los que tienen magistrados también son el Tribunal Constitucional Plurinacional, que si no estoy mal son 7, y el Consejo de la Magistratura tiene 5 consejeros. Todos estos puestos son los más altos dentro de sus respectivos entes y todos son elegidos por sufragio universal, es decir, por un proceso electoral político en donde todos vamos y depositamos nuestro voto. Después vamos a hablar de qué tan complicado es eso. Ahora, como no hemos tenido elecciones judiciales y son las instancias más altas, es importante conocer también cuáles son las responsabilidades de estas personas. Todos tienen potestad y decisión judicial muy importante. Al ser la instancia más alta, mucha de las decisiones del órgano judicial pasan por ellos y son tomadas por ellos. Una segunda instancia son los vocales departamentales, en el caso del Tribunal Supremo de Justicia. Estos vocales son elegidos por los mismos magistrados. Entonces ahí ya vemos cómo la autoprorrogación cae a una segunda instancia. Dentro de esta justicia ordinaria estarían después los jueces, los vocales son parte de los tribunales departamentales de justicia, ¿no? Que ya independientemente de cada departamento existen los tribunales departamentales de justicia. Abajo de ellos están los jueces y los jueces ya se reparten por diferentes materias y a todos, absolutamente todos nos va a tocar alguna vez estar frente a un juez. Dios quisiera que no fuera así, pero así funcionan las cosas, así es el mecanismo por el que nos hemos decidido como humanidad resolver los problemas de cualquier tipo. ¿Me entienden? Sean insignificantes o no sean insignificantes, probablemente todos vayamos a pasar por un proceso y nos toque ver a un juez cara a cara. Y estos mismos los eligen los consejeros del Consejo de la Magistratura. Entonces, todos estos puestos de poder que han sido autoprorrogados inconstitucionalmente acaban viciando todo el sistema de justicia hacia abajo y esto nos afecta absolutamente a todos, como ya lo acabo de decir, ¿no? No va a existir seguridad jurídica y la gente que esté pasando por un proceso, no digo que debería estar muerta de miedo o súper asustada, pero ya no es lo mismo que tener gente que constitucionalmente deberían estar en esos cargos.
Pero esa es más o menos la responsabilidad de los magistrados. Eso es por qué son importantes y por qué su autoprorrogación es realmente un, un problema. Desde que están autoprorrogados, además, son inconstitucionales. Y esta inconstitucionalidad también pasa a ser una característica de sus acciones. Entonces, quien entre después de estos magistrados puede decir y borrar todo lo que han hecho, porque lo va a tachar de inconstitucional. Y esto les permite entonces obrar como se les cante. Y desde que han entrado a ser autoprorrogados, literalmente se han convertido en un brazo, no sé si violento, pero el brazo que utiliza el gobierno para mantenerse en el poder. ¿Cómo una aseveración de ese tipo la puedo comprobar? Hay un ejemplo que hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, hace unos meses, interpelan al ministro del Castillo. La Asamblea Legislativa puede agarrar, interpelar al ministro del Castillo y ver si está haciendo bien su trabajo. Si no está haciendo bien su trabajo, lo censuran y por ende deja de ser ministro. Alguien que está censurado antes podía ya no, bueno, en realidad alguien censurado ya no podía ser parte del sector público por lo menos 3 años. Ese era su castigo. Pero el ministro de Economía lanza una objeción, digamos, a esta acción o esta posibilidad de acción de la Asamblea Legislativa y dice, no debería ser de esta manera, la Asamblea no debería poder interpelar ni censurar a los ministros. Y obviamente un vocal del Tribunal Constitucional Plurinacional le dice, papito, tienes razón, ok, check, ya no pueden. Y le quitan la potestad de hacer esto a la Asamblea. Al mismo tiempo, después de censurar al ministro del Castillo, ¿qué pasa? El presi agarra y le dice, papi, no hay lío, volvé al gabinete y se queda. Entonces, ese tipo de cosas son las que están pasando desde que se han prorrogado los magistrados. Entonces, es peligroso, no son independientes ahora los órganos y de eso muy poca gente está hablando y no entienden la realidad de lo que significa. Pero para eso se los estamos explicando. Ahora, ¿cuál es el proceso para tener judiciales? El proceso para tener judiciales se inicia a principios de año. Y dicen, ok, nos vamos a organizar, no podemos dejar que los autoprorrogados estén siempre ahí. Lo que tenemos que hacer es llamar a elecciones judiciales. Se aprueba un proyecto de ley y teníamos fijada una fecha para que en septiembre se hagan las elecciones judiciales. Buenísimo hasta ahí, súper. ¿Qué pasa? En abril, después de que han habido como 30 objeciones o han habido 30 trabas para estas elecciones judiciales, una es la que considera el Tribunal Constitucional Plurinacional de una candidata al Consejo de la Magistratura para ser consejera de Pando, que decía que no estaba corriendo por el puesto en las mismas condiciones que el resto de los candidatos y por eso se estaban vulnerando sus derechos. Resultado, separan por completo el proceso de las elecciones judiciales. Se paran hasta hace un par de semanas, donde el TCP otra vez dice, ok, no había pasado nada, sigamos con las elecciones. Y ahí hay otro problema, porque empiezan a pelearse entre los poderes políticos ahora sobre quién cae la responsabilidad de reanudar este proceso. Algunos decían, en realidad los evistas y la oposición decía, es responsabilidad del vicepresidente llamar al pleno legislativo, ahí pasar una ley corta y que se reanude el proceso. Pero el vicepresidente dice, no es mi responsabilidad, lo pueden hacer las comisiones. Las comisiones dentro de la asamblea, ¿no? Diputados y demás. Ha habido un dispute de un par de semanas dentro de ese lío, hasta que a Luis Arce se le ocurre ir a Rusia. No voy a entrar en detalles de por qué ha ido a Rusia, pero se va a Rusia. Y cuando existe ese vacío de poder, se activa la sucesión constitucional. ¿Quién pasa a ser presidente cuando no está el presidente? El vicepresidente. Choquehuanca pasa directamente a ser presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Pasa a su cargo, por ende, el presidente del Senado, quien en este caso es Andrónico. Entonces ahí ya tienes un cambio de poder muy fuerte. Andrónico pasa
a la vicepresidencia y el vicepresidente tiene la potestad de llamar a pleno legislativo porque es el presidente nato de la Asamblea Legislativa. Es el único que puede hacer eso. Pero ahora el poder ya no estaba en manos de los arcistas, como es Choquehuanca, sino estaba en las manos de un evista, como es Andrónico. ¿Qué pasa? Andrónico ayer, el 6 del 6, llama a pleno legislativo. Y esto mientras Luis Arce no está acá. Y en el pleno legislativo, primero que hace un circo. Han querido fumigar, no han dejado que se dé el pleno legislativo, han apagado todas las luces, les han cortado la electricidad para todo, no tenían micrófonos, pero se han dado la manera los asambleístas de poder continuar y que se haga esta asamblea legislativa, ¿no? Para la tarde de ayer, sí, que es el 6 del 6, habían aprobado 3 cosas importantes. Primero, han aprobado la ley 075, que cesa a los autoprorrogados, o sea, los saca de sus puestos, los anula completamente, un par de créditos y reanudan las elecciones judiciales. Y hasta ahí, buenísimo. Creo que todos estábamos esperando esto. ¿Cuál es el problema? Todos los proyectos de ley tienen que pasar por el presidente para ser promulgados. El presidente tiene 10 días para promulgar o para rechazar el proyecto de ley. Entonces, lo más posible es que el presidente, como es o Arce o Choquehuanca, digan no nos interesa esta ley, no nos conviene tampoco. Los autoprorrogados nos están sosteniendo así, la verdad. Entonces, ¿qué van a hacer? La van a devolver. Pero ahí no solo entra el trabajo de los asambleístas, sino también entra el trabajo del ciudadano. Uno, de estar informado de todo lo que está pasando, cuáles son los cargos que se están jugando, cuál ha sido el proceso de estas elecciones que ha sido tan malversado. ¿Para qué? Para generar presión de que estas cosas surtan efecto en el corto plazo. Que esta ley de 075 anula a los prorrogados, los cese, pero de verdad. Y que no se quede en este limbo político entre asamblea y poder ejecutivo, quién sabe cuánto tiempo más, ¿no? Entonces, también es bueno informarnos, compartir este tipo de información, saber qué es lo que está pasando y por último, saber qué es lo que nos estamos jugando en este proceso. En esas estamos. Hay que esperar 9 días todavía. La verdad es que no sé cuándo llega Luis Arce, pero si no va a tener que ser responsabilidad de Choquehuanca decidir eso. Mi opinión personal es que se tienen que pasar la ley de elecciones judiciales. ¿Por qué? Porque las elecciones judiciales nos van a dar paso a una justicia constitucional y eso va a dar paso a que hayan un proceso electoral limpio. No solo el de las elecciones judiciales, sino probablemente podamos tener primarias, cerradas o abiertas, no importa. Y el siguiente año también tenemos programadas elecciones generales. Y si todo este quilombo continúa y seguimos retrasando todas las cosas, probablemente no tengamos elecciones generales el siguiente año. Y eso va a ser re jodido porque sería implícitamente una autoprorrogación del gobierno de turno. Y yo creo que la mayoría de nosotros no quiere eso. Además de que la situación que ya estamos viviendo es complicada, una crisis política agravada, porque creo que ya vivimos en una, sería aún más complicada. Esa es mi opinión personal. Pero hay otras opciones y hay otros riesgos de que hayan elecciones judiciales y se cambien a los magistrados. Una es que estos magistrados han sido los que le han dicho a Evo Morales, no te puedes postular, ya no vas a ser candidato. Si se cesan a los autoprorrogados, probablemente se cese también esa ley, digamos, o esa acción. Y podríamos tener un regreso de Evo Morales al ámbito político, ahora que se vienen las elecciones 2025. Y otro de los riesgos es que si subimos a otros magistrados, van a estar en el poder 6 años, por constitución, por cómo es la ley del órgano judicial y demás, ¿no? Y tener 6 nuevos magistrados, a veces la gente dice, mejor malo conocido que bueno por conocer. A mí no me convence ese argumento, pero muchos piensan que los nuevos magistrados pueden ser peores, ¿no? Y creo que
una gran parte de la oposición, una gran parte de los evistas y otros intelectuales están claros de que después de este gobierno se necesita una reforma constitucional para arreglar diferentes cosas y diferentes problemas que se vienen a partir que vienen a partir de la Constitución. Capaz, si tuviéramos nuevos magistrados, no lo permitirían. Una de las cosas que hay que cambiar es el mismo cargo de los propios magistrados. Hace un momento hablaba con un amigo y me decía, este puesto no debería ser político, no debería ser elegido por sufragio universal, y no podría estar más de acuerdo. Porque ellos no son los que hacen campaña, no son personas políticas o electorales. En realidad estamos escogiendo a gente que no conocemos. Lo único que vamos a saber es las notas que tienen cierto examen, que no miden su capacidad como magistrados, sino qué tanto saben de las leyes. Y para los que saben de derecho, no es lo mismo. Prácticamente ese es el conflicto. Y eso es lo que está pasando ahora. Ahora yo quiero hablarle más que nada a los changos, que como yo de 22 años, un poco más arriba, un poco más abajo, entendamos que esto nos implica a corto y a largo plazo. Como les he dicho, puede ser que estemos en la U, puede ser que estemos en el colegio incluso, y que digamos, nunca voy a ver un juez en mi vida, o todavía no me ha tocado verlo. Pero no creo que creo que esa no es la manera de ver las cosas. Creo que hay que pensar un poco más a largo plazo, ¿no? Y no solo en nosotros, sino en nuestras familias, en nuestros viejos que trabajan y demás. Algún día nos va a tocar trabajar a nosotros también. Yo en lo personal trabajo, pero nunca he estado al frente de un juez. Pero sé que me va a tocar. Y eso es complicado. Tener una justicia viciada es complicado porque uno necesita seguridad jurídica para hacer lo que sea. No les digo salgamos a las calles y hagamos quilombo, pero comencemos a darle valor a estos temas, que sí nos afectan, que sí son parte de nuestro día a día, que sí afectan a nuestras familias. Nos informemos. Yo ya algo más personal les pediría que compartan este video, pero si no es el mío, entren a un canal o un medio de comunicación y vean qué está pasando. Tal vez no me hagan caso a mí, sino háganle caso a varias fuentes de información, como debería ser, como deberíamos informarnos, ¿no? No haciendo caso solamente a un medio de comunicación que puede estar sesgado, incluyéndome. Pero creo que es importante. Desde el 2019 que no pasa algo de este tamaño en la Asamblea Legislativa. Y el 2019 sabemos el quilombo que se ha armado. Entonces tenemos la responsabilidad como jóvenes, por nosotros, por los que vienen, de estar informados y saber cómo actuar si pasara lo que tuviera que pasar.